Bien, continuando con la valoración de los pares craneales, vamos a ver los que nos quedaban para completar los 12, ya que vimos del 1 hasta el sexto. Bueno, el sexto se lo valora junto con el motor ocular común, ¿sí? El tercero, el cuarto y el sexto se los valoran a los 3 pares en el mismo momento cuando hacemos la valoración extrínseca, cuando le pedimos al paciente que siga la mirada. Entonces, por ejemplo, cuando va hacia este lado, trabaja este recto externo, ¿sí? Con el recto interno de este otro, ¿sí? Para la visión binocular. Entonces, los motores oculares del ojo son el tercero, el cuarto y el sexto, ¿sí? Solamente son motores y que tienen que ver con todos los músculos del ojo, fundamentales para la mirada en todas las direcciones. Mirada binocular, por supuesto. Ambos ojos siguen igual, salvo que haya defectos congénitos adquiridos de alguno de los músculos. Por ejemplo, es muy común en los pacientes diabéticos por la neuropatía motora. Los diabéticos pueden tener neuropatía motora, sensitiva y autonómica. En la motora, generalmente afecta pequeños grupos musculares o músculos. No va a ser una hemiplegia, ¿sí? Pero sí es muy común que afecte a los motores oculares de los ojos. Puede ser al cuarto, al tercero o al sexto, ¿sí? Bien. Y las alteraciones motoras pueden ser paresia, ¿no es cierto?, que una falta de fuerza no puede desarrollar completamente la actividad, y plejía directamente no puede cumplir la función del músculo, ¿sí? Bueno, muy bien. En realidad, el músculo, no el músculo, el nervio, ¿sí? Porque el nervio ignora el músculo. Entonces, con respecto a la motilidad combinada y bilateral de ambos ojos, podemos tener alteraciones neurológicas, el nervio, que inerva el músculo, o alteraciones musculares propias, ¿sí? Por ejemplo, los estrabismos, divergente o convergente, etc. Esos son alteraciones de los músculos del ojo y no de los nervios. Bien, entonces vamos a comenzar ahora por el séptimo par. El séptimo par es el nervio más, podríamos decir, mixto o complejo o compuesto, ¿sí? Ya que, fíjense ustedes, tiene una parte motora fundamental para todos los músculos de la mímica, todos los músculos de la cara, excepto los masticadores, que son inervados por la rama maxilar inferior del trigémino, que es la rama motora. La rama maxilar inferior del trigémino es motora y sensitiva. La rama maxilar superior y la oftálmica son solamente sensitivas, del trigémino. Con respecto al séptimo par, tiene una parte motora que corresponde a todos los músculos de la mímica: cerrar los ojos, mirar para arriba, fruncir el ceño, levantar las alas de la nariz, silbar, soplar, hinchar los cachetes. Todo eso, músculos de la mímica, dependientes de la parte motora del nervio facial. Tiene una parte de la sensibilidad superficial y profunda. ¿Cuál es la parte de la sensibilidad? Porque dijimos que la sensibilidad de toda la cara es trigémino, inclusive hasta más o menos por esta parte. Ya la sensibilidad de la nuca corresponde a los nervios cervicales, el plexo cervical. Pero la sensibilidad del trigémino es todo esto. Salvo los pabellones auriculares y conducto auditivo externo. Sensibilidad del facial. Pregunta de examen, ¿sí?
sensibilidad del facial. Ahí lo tienen. Parte posterior del pabellón del auricular, porque esta parte anterior todavía es terreno del trigémino. Pero esta parte toda posterior y el conducto auditivo externo, ¿sí? Eso cuando nos duele, cuando agarramos las otitis, eso es específicamente del facial, ¿sí? ¿Cuál es la parte sensorial del facial? El gusto, que ahora se ha hecho tan popular, a raíz de que el COVID, todos los pacientes que tienen COVID, o la mayoría, perdón, pueden perder el olfato y el gusto. Bueno, el gusto de los 2 tercios anteriores de la lengua, porque el tercio posterior que queda es área del glosofaringio. Entonces, las alteraciones del gusto pueden ser ageusia, directamente no tengo gusto, como les pasa a todos estos pacientes. Hipogeusia, está disminuido la capacidad de percibir el gusto. Y puede también existir lo que se, así como en el olfato, la paromia, la parageusia, confundir los sabores. Generalmente en la práctica no se valora esta parte del gusto, porque tendríamos que tener algo de gusto dulce, amargo, salado y agrio. 4 sabores primarios. Dulce, salado, amargo y agrio. ¿Sí? Como les digo, en la práctica no se hace realmente la valoración del gusto, salvo que el paciente lo refiera, y ya vemos que las alteraciones del gusto son transitorias, fugaces, y se dan en estos cuadros virales. Ya ahora, como secuela de algún tumor, bueno, eso ya es otra cosa y es mucho más raro. Por último, el facial también tiene un componente autónomo, sistema nervioso autónomo, que tiene que ver con las lágrimas, ¿sí? Y las glándulas salivales y el moco nasal, ¿sí? Tiene que ver con el nervio, con la rama parasimpática que corresponde al facial. Entonces, cuando lloramos, lo hacemos a través de la vía parasimpática que acompaña al nervio facial. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Sí, Doc. Sí, sí. Bueno. La accesibilidad, como ya dije, solamente valoramos en la parte posterior del pabellón auricular. El gusto no se hace en la práctica, pero ustedes tienen que saber que corresponde a los 2 tercios anteriores y ya vamos a ver cómo. Y lo mismo que la función lagrimal, ¿sí? Lo que sí se valora mucho, y lo que sí es un gran signo, son los signos motores. Las parálisis facial central y periférica que siempre se confunden y que se pregunta siempre en el examen. Bueno, muy bien. Vamos a... Bueno, esto es un poco de anatomía. Más o menos el núcleo del facial se encuentra acá, entre la protuberancia y el bulbo, ¿sí? Para salir, este es el origen real, ¿no es cierto? Acá está el origen real. Le da una vuelta al sexto par y sale, ¿sí? Del tronco. A partir, cuando sale del tronco, ya se transforma en periférico. ¿Sí? Esto ya lo hablamos en la primera clase. Bueno, ahí tienen. Ahí tienen, con los colorcitos, a qué corresponde cada uno. Y tengo un chat. A ver por qué tengo un chat. Surco bulbo pontino. Bueno, bien. Pero el surco es externo. Bueno, por ahí sale, sí. Acá tenemos, en amarillo, fíjense ustedes, todo lo que corresponde a la parte motora. Ahí está, motor, amarillo. Todo motor, los músculos de la mímica. Inclusive, ¿qué más?
El cutáneo del cuello, ese que hago acá, el cutáneo del cuello. En naranja, esto es lo que tiene que ver con el sistema nervioso autónomo, las lágrimas, el moco y la saliva. Y la saliva. En verde, la sensibilidad, el gusto, el sentido del gusto de los 2/3 anteriores de la lengua, donde está el dulce, el salado y el agrio. El amargo está en el tercio que queda, que corresponde al glosofaringeo. Y por último, en azul, acá en azul, está la parte sensitiva, superficial y profunda, dolorosa, térmica, del tacto y todo, que corresponde a la parte posterior del pabellón auricular y conducto auditivo externo. Muy bien. Bueno, fíjense ustedes que mucho porcentaje del nervio atraviesa la glándula parótida, ¿sí? Por lo cual en algunos casos de parotiditis puede verse afectadas ciertas funciones. Muy bien. Bueno, esto es un poco más anatómico, los agujeros del cráneo. Está medio confuso acá. Esto es una vista desde atrás hacia adelante, pero bueno, ahí están cómo van distribuidos todos, desde el nervio olfatorio, el motor ocular, el troclear, el trigémino, el facial, el glosofaringeo. Y acá viene la parte más importante, que es la valoración motora. El nervio facial, a ver, me gusta, esta me gusta más. Esta me gusta más, voy a poner primero la lupa. A ver, ahí está. Qué bonito, excelente. Bueno, como ustedes ven, acá tenemos los ganglios, perdón, el núcleo del nervio facial de ambos lados, porque son pares craneales, ¿verdad? Uno de cada lado. Pero fíjense ustedes que están subdivididos, ambos, ¿no? Subdivididos. Esta área, esta que estoy señalando con la manito, ¿la ven a la manito? Sí. Bien. Esta área que va a inervar, ¿sí?, la parte superior del facial, o sea, por arriba de la raíz de la nariz hacia arriba. Todos los músculos van a estar inervados por ese subnúcleo del facial o núcleo superior. El núcleo superior del facial, miren ustedes, recibe inervación de la corteza homolateral, pero también recibe inervación de la corteza contralateral. ¿Sí? O sea que el núcleo superior del facial, que es el que va a dar origen a los nervios que van a inervar a todos los músculos por arriba de la raíz de la nariz, de la base de la nariz, arriba, tiene doble inervación. Y eso es muy importante saberlo porque nos hace comprender aproximadamente dónde se encuentra la lesión y es la que va a definir qué tipo de parálisis tenemos, si una parálisis facial central o es una parálisis facial periférica. En cambio, el núcleo inferior solo recibe inervación de la corteza contralateral. Solo inervación de la corteza contralateral. Luego se juntan ambos, ¿sí?, y salen. Y miren ustedes acá los colorcitos, el que tiene el color uniforme, naranja, corresponde al inferior, que es el único, que es el que recibe solamente de la corteza contralateral.
En cambio, el superior, amarillo, naranja, eso quiere decir en este dibujo, para que se entienda, que recibe inervación de ambas cortezas. Entonces, fíjense en la distribución del que recibe de ambas cortezas, o sea, este amarillo, naranja, va para la frente, ¿sí? El malar, bueno, acá no lo han dibujado, ¿sí? Y ¿cómo es? El orbicular de los párpados con el que cierro el ojo, el orbicular de los párpados. En cambio, el uniforme que solo recibe la corteza contralateral, miren, es el que va por debajo de la nariz, o sea, incluye los labios, ¿sí? Entonces, si yo tengo una lesión a este nivel, por ejemplo, en la corteza izquierda, ¿sí? En la corteza izquierda, me va a afectar, fíjense ustedes, porque la corteza izquierda se cruza y hace estación sinapsis con el núcleo inferior. Y el núcleo inferior es uniforme y va para la parte baja de la cara. Entonces, una lesión a nivel del cerebro, entre comillas, accidente cerebrovascular, que generalmente se ubican acá, a este nivel, no va a producir una parálisis facial contralateral, ¿sí? Si la lesión está en el lado izquierdo, se nos va a paralizar esta parte de la cara por debajo de la nariz, se me va a caer la comisura, se me va a borrar el surco, y le va a costar al paciente mover. ¿Está claro eso? Sí, doctor. Bien. En cambio, si la lesión está por afuera del tronco cerebral, involucra a ambos ramos, al del nervio superior, al del núcleo superior y al del núcleo inferior, a ambos. Entonces, cuando la lesión es periférica, ya cuando una vez salen ambas fibras del tronco cerebral se transforman en periférica, entonces ahí me va a tomar o me va a comprometer toda la hemicara, pero en ese caso del mismo lado. O sea, si yo tengo una lesión del facial de forma periférica, una vez que ya salió del tronco cerebral, ya se llama periférico, ya es periférico, entonces me va a producir la clínica y los síntomas solamente del hemilado homolateral. ¿Sí? Pero ahí se va a comprometer toda la hemicara. La frente, el ojo, la boca. Parálisis facial periférica. Y ahí el paciente no va a poder cerrar el ojo, se le queda abierto el ojo, eso se llama lagoftalmo, no va a poder elevar la frente y producir los pliegues en la frente, ¿no? ¿Sí? Va a poder hacer esto solamente así, ¿está? No va a poder cerrar el ojo del lado paralizado y aparte se le va a caer la comisura labial. Entonces, la parálisis facial periférica, que estéticamente es más fea, porque se cae todo, es menos, indica una lesión menos grave, porque generalmente la parálisis facial periférica se debe generalmente a virus, ¿sí? A situaciones de estrés, ¿sí? Y se recupera casi el 100% si se comienza rápidamente con kinesioterapia, a veces es necesario corticoides y complejo vitamínico B12. En Doctor, cambio, disculpe que lo moleste. sí, adelante.
Buenas tardes. Sí, a mí me dio una parálisis facial Periférica. del lado derecho. Periférica. Sí, sí. Ah, bien. Sí. Así que, no, sí, me recuperé bien. Lo que hice de los corticoides, vitamina y fisioterapia. Y no te quedó Sí, ninguna me secuela. caso por el estrés, fue. ¿Vio? Sí. Sí. Es increíble. Es increíble. Yo conozco un señor que, pobrecito, sufrió una situación de estrés y angustia al mismo tiempo porque tuvo un accidente fatal, un hijo chico, un hijo de 10 años, creo. Y hizo una parálisis facial y periférica, pero le quedó algo, o sea, se nota cierta simetría. Por supuesto puede ser ya el ojo, ya, hablar, todo, pero le costó bastante, ¿sí? Costó bastante. Incluso actualmente hay algunas técnicas de electroestimulación del nervio si no hay respuesta a este tratamiento estándar de kinesioterapia, vitamina B12, corticoides. ¿Mm? Pero hay Sí, casos no, que... gracias a Dios me recuperé 100, digamos, gracias a Dios 100%, y el fisioterapia, digamos, se sorprendió porque en 2 semanas, casi, no sé, 20 días menos, ya estaba bien. Así que, Excelente, excelente, porque sí, es bastante feo. No sé si a vos te costaba cerrar el ojo, mucho, no, o sea, fue lo que más como que, o sea, yo sentía que estaba así duro, digamos, tenía los músculos de la cara duro, como que te pero fue bueno, como... al principio, no, justo me agarró en la etapa, digamos, que tenía que rendir, Ajá. pato, micro, así que, pero Bueno, no, o sea, pero podías cerrar el ojo, aunque con dificultad podías. claro, quedaba, digamos, un poco, sí, cuando cerraba, digamos, un poco, quedaba abierto, no era muy grande, así que Hay personas que no pueden cerrar nada, entonces hay que cerrarse el ojo y ponerle una gasa con tela adhesiva, porque si era no, al no hipoalérgica. cerrar el ojo, no hay lagrimeo, ¿no es cierto? Y entonces el aire seco termina secando la córnea y se puede ulcerar la córnea. Entonces, Sí, en sí, esos no, casos, sí me puse gasas bien, para bien, obviamente justamente eso. bien, Así que, perfecto, perfecto. dale, Bueno, ahí tienen el gracias, relato de... doctor. No, por favor, querido. El relato de un compañero que ha padecido una parálisis facial periférica. ¿Mm? Que, como lo decíamos, estéticamente más fea, digamos, pero indica una lesión leve. En cambio, la parálisis facial central solamente indica lesión a nivel del cerebro. Y generalmente es un signo más del famoso síndrome piramidal, que lo que vamos a ver en la próxima clase, así que van a ir estudiando, donde tenemos la famosa hemiplegia facio, braquio, crural, o sea, cara, miembro superior y miembro inferior, del lado contralateral de lesión. Generalmente el paciente está cursando una serie. Son raras las parálisis faciales centrales solas, son rarísimas. Algo sería una lesión que solamente afecta el núcleo inferior del facial. Pero te imaginas el núcleo inferior del facial, así de una cosa chiquitísima. Entonces, una lesión tan puntual es rara. Entonces, las lesiones, que son más o menos así, las mínimas, afecta a varios pares craneales. Ahí estamos en la situación que lo vamos a ver la clase que viene de los síndromes alternos. Ya veremos la clase que viene. Bueno, eh, entonces esto es fundamental que quede claro, esto siempre lo preguntamos en el examen, esto tiene que ver con la anatomía, ¿sí? Del sistema nervioso, así que el que esté flojo de anatomía, el que tenga duda, vaya, repase. Hay un libro, bueno, ahora no se puede ir a la biblioteca, pero no sé si alguno lo tendrá o podrá acceder de alguna forma, a, a través del Barceló Discovery, que no sé si estuvieron en la charla con la gente de biblioteca, ¿estuvieron? Yo creo que les dije que iba a haber una charla, ¿o no? Sí, se los puse en la página, incluso en el audio virtual.
Teníamos clases ahora, profe. Oh, toda la currícula de semio, todos tenían clases ahora. Sí, porque teníamos patología. Teórico. Qué lástima. Bueno, en el Barcelona Discovery están los e-book, ¿sí? Los libros electrónicos se lo puede leer y ahí está el SNEL, Neuroanatomía Clínica. Espectacular. Y hay dos de nervioso, que el otro lo van a ver en quinto año y el sexto también. El SNEL además tiene casos clínicos que relacionan la anatomía. Neuroanatomía clínica. Espectacular, espectacular. Bueno, entonces, con respecto al facial, dependiendo de dónde esté la lesión, podemos tener una parálisis facial central y una parálisis facial periférica. Bien. Ahora vamos a avanzar y ahí tenemos que esto lo voy a pasar rápido porque esto lo tienen que hacer ustedes en el práctico, trabajarlo con los doctores en los prácticos. Pero más o menos rápidamente cómo evaluamos la parte motora del facial. ¿Sí? Entonces le pedimos que haga esas cosas, que mire para arriba, que eleve la frente, por ejemplo, acá, que se ría, ¿no? Que se ría, que cierre los ojos acá, y entonces nosotros intentamos abrírselo, o que infla, y nosotros tratamos, entonces, si habría una paresia, por ejemplo, ahí nomás, rápidamente claudica el lado parético. Ahora, si es miopía, directamente no puede inflar. Ese ejercicio lo hacía 3 veces, 2 al día. Claro, exactamente. Porque si no, te imaginas, te la tenés que pasar en el kinesiólogo. Entonces, muchas veces que el kinesiólogo los instruye a los pacientes y les da ejercicio para que vayan haciendo en su casa. ¿Eh? Así es. Exactamente. Y bueno, y el folclore, porque siempre está la parte folclórica y las creencias. Hay gente que va y busca y no sé cómo encuentra para masajes con pata de guanaco, pata de conejo, no me acuerdo cuál es. Si alguien me puede instruir, si alguien ha escuchado por ahí, bueno, entonces la gente va y se hace eso también, y bueno, y dicen, oh, doctor, de que me pase la pata de conejo me mejoré. Bueno. En fin, a ver, la gente de Brasil, nadie tuvo parálisis facial o conoce a alguien con parálisis facial periférica. Meneses, ¿no está hoy Meneses? Ana Carolina. No, bueno. Con la Alessia, acupuntura, doctor, dice se puede tratar la parálisis. ¿cuál? Acupuntura, con las agujas. Bueno, en realidad la acupuntura, Dicen. sí, no, también es para calmar. Eh, lo que se hace no es con acupuntura, porque la acupuntura te pincha la aguja y teóricamente todo un mapa de puntos que tenemos, esa es así el fundamento de esta, ¿cómo se llama? Disciplina, podríamos decirle, así, oriental. Pero para eso hacemos la electroestimulación, que la electroestimulación es también poner una aguja, ¿no es cierto? Y dar corriente para estimular la conducción nerviosa. ¿No? Electroestimulación. Ya, perfecto. ¿Está? Y ya vamos a ver más adelante, cuando avanzamos, el síndrome de Guillain-Barré, ahí se usa la electromiografía para el diagnóstico del síndrome de Guillain-Barré, pero que también es una aguja que va en el músculo. Bueno, entonces acá tenemos del lado A una parálisis facial central. Solamente está comprometida la parte inferior. ¿Eh? Solamente está comprometida la parte inferior de la cara. ¿Eh? Acá. A ver, le pregunto a Gustavo Soria. ¿Está Gustavo? Sí, profe.
Bueno, Gustavo, a ver, decime, ¿dónde está la parálisis ahí? ¿De qué lado? ¿Qué se te ocurre? Piensa, piensa, Gustavo. Pongo la lupa. Ahí. ¿Cómo de qué lado? Claro, ¿de qué lado está la parálisis? En esta imagen. Ahí, ahí. Y ese está en el lado derecho, porque, a Siga, ver, siga. ¿Por qué? Fundamente. ¿Por qué? o sea, se ve que el paciente está sonriendo con el lado izquierdo de la cara, ¿no? Ajá. Entonces la parálisis está en el lado izquierdo. Sonríe con el lado izquierdo y está paralizado el lado izquierdo. No, o sea, tiene la parálisis el lado derecho, y por lo que explicó hace rato si es central o periférico, yo creo que la parálisis está del lado izquierdo. No sé si me explico. No, te explicas más. Sí, yo te entiendo. La A ver, parálisis está La en el lado parálisis del lado derecho, derecho. porque las fibras se cruzan. ¿y por qué No, dice que por está eso, o sea, la parálisis está en el lado derecho, pero la lesión en el lado izquierdo. un minuto? Bueno, sí, esa es la teoría, pero acá viendo esa cara, viéndose el rostro, haciendo la inspección, ¿sí? Primera parte del examen físico, la inspección, ¿sí? A ver, la chica que habló ahí de Brasil, eh, fundamente, Yo, profe, sí. en la cara del paciente se ve afectado el lado izquierdo, pero la parálisis, pero No está importa, no, afectado no, el no, lado derecho del no, cerebro. no, no, espere, pero no me interesa dónde está la lesión. Ahí, viendo esta cara, ¿dónde le impresiona a usted que está la parálisis? El lado izquierdo. Bueno, a ver, Luis Romero, Sí. ¿qué Eh, opina Lado usted? derecho. para mí la lesión, para mí, digamos, la parálisis que tiene es del lado derecho, porque se nota que, digamos, está contraído justamente los labios, no tiene movimiento, no está sonriendo. Claro, Se claro. chama- La não se parálisis, chamaria afasia? ¿qué? No, 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 eso es otra cosa. No, no, no. No, no tiene Afasia tiene movimiento el lado posibilidad de derecho del hablar. labio. Perdón, ¿qué dijeron? ¿Qué dijo el último chico ahí? No el chico de Brasil, el otro chico. Yo que decía que el lado derecho justamente se ve que, o sea, no tiene movimiento, no está quieto, en cambio, él está sonriendo y se nota de que el lado izquierdo tiene movimiento y el derecho Claro, no. claro, exactamente, exactamente. Este lado no se mueve, se borraron los surcos ahí. Este lado se notan bien ahí los surcos. ¿Eh? Acá Profe, no es necesario que teoricemos de la lesión. Acá, inspección, ojo clínico, chico. Acá, práctica, inspección. ¿Eh? Yo veo una cara y me llama la atención algo. Entonces, de acuerdo a lo que estábamos hablando, yo creo que ya estamos en condiciones de preguntar dónde estaría la parálisis en esta cara. Y está del lado derecho, acá. Sí, profe, yo me expliqué mal. Está bien, ¿eh? Porque acá ven, puede contraer. Y si no lo hago yo con mi cara fea, ¿m? Entonces, si yo tengo paralizado acá, sonrío de este lado está bien, este lado está paralizado. Sí, alguien me iba a preguntar algo. Una chica era. Sí, no, aparte ahí dice que la desviación de la comisura bucal está hacia el lado SAN, y el lado, o sea, la desviación ahí de la comisura está a la izquierda, entonces sería el lado SAN, no el afectado. Está perfecto, bien. Sí, bueno, usted leyó. Bueno, ya si lee, ya. Como burbujas, entonces no tienen contacto con el otro grupo. Silvina, espérame un minuto, te voy a interrumpir, por favor, no te vayas, porque tengo una última noticia para compartir. ¡Apaguen los micrófonos! Promagante.
Rodrigo, el micrófono, Rodrigo. Noticiero o algo así, ¿no? Bueno, nos desplazamos en la imagen y nos vamos acá. A ver, sin leer, acá de dónde está la parálisis. El lado derecho. Lado derecho, bueno. ¿Y esta qué tipo de parálisis es? Es periférica. Periférica, muy bien. Bueno, ve, en la parálisis periférica nosotros le pedimos al paciente que cierre los ojos y obviamente como depende del orbicular de los párpados, que es con el que cerramos los ojos, que es un ramo del facial, como está paralizado no puede cerrarlo. Entonces el ojo se va hacia atrás, eso sucede normalmente, y se deja ver la esclerótica. Eso se conoce como fenómeno de Bell, ¿sí? Fenómeno de Bell. También esa apertura permanente del ojo, porque no se puede cerrar, en algunos pacientes se nota mucho, se llama o se conoce como lagoftalmo. Y además hay un borramiento de los surcos tanto de la frente como de la comisura labial. Bueno, ahí tienen. Entonces, acá están las dos parálisis faciales. La central, abajo, que solamente afecta la parte inferior de la cara, y la periférica, que afecta toda la hemicara. Y ustedes ya saben por qué. ¿Está? Bien. ¿Alguien le quedó alguna duda con respecto a esto de la inervación de los núcleos superior e inferior del trigémino, del facial? Sí, yo estoy perdida. Cecilia Mariguín. 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 ¿De dónde es usted, Mariguín? Formosa. Formosa. Bueno. Acá es donde se complicó usted, en esta parte. ¿O no? Sí, sí. Bien. A ver, lo voy a tratar de hacer... no, de vuelta lo voy a explicar acá. Está claro que el núcleo del facial tiene una parte superior y una parte inferior. ¿Eso lo tenemos claro? Sí. Cada núcleo, del lado derecho y del lado izquierdo. Bueno, el núcleo superior del facial recibe inervaciones de ambas cortezas, ¿ven? De ambas cortezas. Del amarillo sería de la derecha y el naranja de la izquierda. Entonces, es este que tenemos acá, este ramo, que es amarillo-naranja. Amarillo-naranja está graficado así para que nos demos cuenta de que esa vía trae inhibición de ambas cortezas. ¿Entiende? Por lo tanto, si tengo lesionada esta corteza, del lado izquierdo sería, este nervio va a seguir funcionando con la corteza de este lado. Pero eso solamente inerva a los músculos de la mímica, de la base de la nariz para arriba. En cambio, de la base de la nariz para abajo, se inerva a partir del núcleo inferior. El núcleo inferior. Y el núcleo inferior solamente recibe inervación de la corteza contralateral. Y acá en el gráfico, ese nervio está identificado con una naranja uniforme, porque solamente trae de la corteza contralateral. Y por eso es el que va a inervar esta parte inferior de la cara. Entonces, cuando yo tengo una lesión en el cerebro, que en este caso, para este ejemplo, va a ser en el lado izquierdo,
la única parte que se va a ver comprometida clínicamente va a ser la parte inferior de la cara del lado derecho, porque solamente recibe inervación contralateral. En cambio, si la lesión es periférica, o sea, acá, por ejemplo, donde está este anillo, ¿sí? Pongámosle ahí, o acá, antes que se separan tiene que ser la lesión, ¿sí? Si la lesión es acá, lesiona ambos ramos, el que iba para la parte inferior y el que iba para la parte superior. Por eso, cuando la lesión es periférica, y por eso se llama parálisis facial periférica, afecta a toda la hemicara. En cambio, cuando la lesión es central, o sea, mejor dicho, le llamamos por arriba del núcleo, que puede ser acá, acá, ¿sí? El único que va a estar comprometido es el núcleo inferior, que inerva la parte inferior de la cara. Entonces, cuando la lesión está por arriba de los núcleos del facial, o sea, de acá para arriba, la única manifestación clínica que va a tener va a ser una paresia o parálisis de la parte inferior de la cara, que obviamente por anatomía sabemos que se debe a una lesión contralateral. ¿Ahí le quedó un poquito más claro? Sí, ya está. Gracias, Doc. Seguro, ¿no? Sí. Bien. Bueno, vamos a seguir viendo esto, no se preocupen. Hay varios de esta imagen. Bueno, así valoramos el nervio facial y ustedes lo tienen que, ¿cómo es? Trabajar con los docentes en práctica. Bueno, miren, justamente hablando, este paciente que tiene solamente comprometida la parte inferior de la cara, o sea, del lado derecho, esta parte, acá tiene la parálisis, obviamente, ¿por qué? Porque tiene una lesión central, acá. Probablemente una lesión. ¿Por qué? Entonces, si yo tengo lesionado ahí, no va a ir la inervación para el núcleo del facial inferior, que es el que va a venir y va a inervar esto acá. ¿Está ahí, doctora? Sí. En cambio acá, vamos a poner los dos núcleos, vamos a poner los dos núcleos ahí. El núcleo inferior recibe de acá a acá. Y de acá sale y viene acá. Acá termina. En cambio, el núcleo superior le voy a poner con otro colorcito, le voy a poner rojo. El núcleo superior recibe de este lado y de este lado. Y viene viajando juntos, a ver, ahí. Viene viajando juntos y este va para acá y va para ahí. Entonces, si la lesión es acá, afecta tanto a la parte superior como a la parte inferior de la cara. Ahí sería también. Bueno, fíjate vos, yo me estaba adelantando, dibujando, pero acá lo tenemos igual. La lesión, fíjate, justo está en lo que se conoce como la cápsula interna, que ustedes ya saben de qué estamos hablando. Al lesionar esto, solamente voy a tener clínica de la parte inferior de la cara. O sea, acá, miren, el paciente tiene caída la comisura labial. Parálisis facial central. ¿Por qué le llamamos central? Porque nos está diciendo que la lesión está a nivel del cerebro, sistema nervioso central. En cambio acá, la lesión está acá. Entonces afecta tanto la inervación de la frente, del ojo, para cerrar el ojo, como así también afecta la parte inferior de la cara. Por eso este paciente, además, le va a costar cerrar este ojo, no va a levantar, no va a producir los pliegues en la frente, acá sí va a tener pliegues, acá no, y también tiene caída la comisura labial de este lado. Entonces, acá afecta toda la dentada.
Cuando está afectada toda la cara, hablamos de parálisis facial periférica. ¿Por qué? Porque nos basamos en la anatomía del sistema nervioso. Bueno, fíjense ahí. Este paciente es el mismo paciente A, y ahí le pedimos que cierre los ojos B. ¿Qué tipo de parálisis tiene Marilyn? Periférica. Muy bien, periférica. ¿Y por qué dice que es periférica? Porque está comprometiendo tanto la rama que inerva la parte superior como la inferior. O sea, los dos núcleos en sí. Perfecto, perfecto. Entonces, algo que sí nos llama mucho la atención y que se nota mucho como signo, es que el paciente no puede cerrar el ojo y se le ve la esclerótica. Este es el famoso fenómeno o signo de Charles Bell. Bueno, este es un repaso de la anatomía que se los dejo ahí para el que quiera ver, y cómo el sistema nervioso autónomo facial inerva las glándulas salivales y lagrimales. Bueno, esto también lo deberían ver en el práctico, simplemente les tiro una cosita. El signo de Rabillot, a ver, paciente tiene una ACV, ¿sí? Tiene una ACV. Entonces va a tener una parálisis facio-brachiocrural contralateral lesión. Por lo tanto, el paciente, si le pedimos que cierre los ojos, puede cerrar los ojos, porque está afectado solamente la parte inferior. Acabamos de ver, parálisis facial central. ¿Qué es lo que no puede hacer el paciente con ACV? Es abrir y cerrar los ojos intercalando uno con el otro ojo, o sea, esto, miren, a ver. Bueno, esa coordinación no la puede hacer el paciente con ACV. Y ese es el signo de Rabillot. Ahora, paciente con ACV, yo voy a ir a ponerle, a ver, haga esto así. Pobre tío, si ya sé que tiene una ACV, está con las parálisis. Entonces, nada, es académico, el signo de Rabillot, académico. ¿Estamos? Bien. Ahora, fíjense ustedes, en la parálisis periférica, también puede haber pérdida del gusto. A ver, el compañero, ¿cómo estaba con el gusto cuando tuviste la parálisis facial? No, la verdad que, o sea, sí, no perdí el gusto, no. Bien. Además, puede haber pérdida del gusto. La pérdida del gusto, dijimos que se llama ageusia, ¿no? Hiperacusia. ¿Por qué? Porque hay un ramo, el ramo nervioso que inerva la cuerda del tímpano. ¿Sí? Entonces el paciente puede percibir hiperacusia de ese lado, en el caso de la parálisis facial periférica. Y obviamente también puede estar comprometida el lagrimeo. ¿Sí? Porque por la parte ¿cómo es? Autónoma, en este caso el parasimpático. ¿Bien? Perfecto. Bueno, esta niña tiene la mala suerte, o tuvo, no sé, de tener una parálisis facial periférica bilateral. Bilateral. Fíjense, tiene signo de Charles Bell de ambos ojos. Le pedimos que cierre y no puede. Tiene caída de ambas comisuras. Miren la cara inexpresiva, ahí. Cuando le pedimos que cierre los ojos, no los puede cerrar completamente. La muy mala suerte de tener una parálisis facial periférica bilateral. Profe, Bueno, sí, adelante. ¿y a qué se puede deber una parálisis facial periférica bilateral? A lo mismo. A lo mismo. Generalmente unilateral, pero se puede deber a lo mismo. ¿Sí? O también puede darse en algunos tumores del tronco cerebral, por ejemplo, el nebulinoma del acústico, el tumor del octavo par,
que se origina en la célula de Schwann, que produce la mielina, en forma periférica, cuando el nervio sale del tronco y crece, y no solamente afecta al octavo par, sino también puede afectar al quinto, al sexto y al séptimo, que están ahí saliendo casi cerca. ¿Sí? Son casos rarísimos, pero bueno, ahí tienen un caso. La maniobra de Pierre-Marie Foy, ¿sí?, se hace para pacientes que están en coma y que no les puedo hacer el examen diciendo, a ver, abra los ojos, cierre, sirve, bla, 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 bla. Que es, ¿no es cierto?, tratar de presionar las mandíbulas y ver si hay resistencia o no. Eso se hacía antes, cuando faltaban métodos diagnósticos, cuando no había resonancia, todo. Ahora, el paciente está en coma, hay que ver por qué está en coma, ¿sí? Primero, hay muchas causas de coma. Y si estamos suponiendo una lesión a nivel, una lesión identificable, tumor, hemorragia, isquémica, resonancia. ¿Está? Así que esto ha quedado totalmente en desuso. Bueno, esta es la parte del sistema nervioso autónomo. Esta es la parte también sistema nervioso autónomo. La parte del gusto. Y acá tenemos el gusto. Bueno, entonces, dulce, facial. Agrio, facial. Y acá salado. Salado, ¿sí? Bien. Y llegamos ahora al octavo par. Octavo par. Y acá continuamos. Octavo par. Octavo par. El octavo par tiene dos componentes. Uno que tiene que ver con la audición, ¿sí? Audición, y el otro con el equilibrio, ¿sí? Y el otro con el equilibrio. Bueno, ahí que tenemos una imagen gráfica de todo lo que es la audición, ¿no es cierto? Como el sonido que viene en onda, fíjense ustedes, al ingresar al conducto auditivo externo, choca en las paredes y se amplifica, fíjense ustedes. Eso mueve la membrana del tímpano, la membrana se mueven los huesecillos, oído medio, se mueve la otra membrana, eso mueve la endolinfa, las cilias, y se transforma una energía mecánica en una conducción eléctrica. Ahora miren ustedes la conexión tan pequeña que hay entre la faringe y el oído medio, ¿sí? Y esto, en los niños pequeños, está mucho más abierto. Por eso son tan comunes las otitis medias en los niños, porque este es el oído medio, donde están los huesecitos, oído medio. Este oído externo y acá el oído interno, ¿sí? Entonces es muy fácil que pasen los gérmenes, entre ellos estreptococo, y comprometan y produzcan la otitis media. Muy dolorosa, fiebre, llanto, etc. ¿Cuál es la temida complicación? Aparte de que puede dejarlo con hipoacusia, fíjense en ustedes que cerquita está de las meninges. Entonces, una de las complicaciones más temidas de la otitis media aguda son la meningitis. Perfecto. Bueno, anatomía de la vía nerviosa, eso se lo dejo a usted. Acá estamos, tenemos de vuelta, ahí está la trompa de Eustaquio, que es lo que estábamos viendo recién. Y ahí está la caja del tímpano.
Entonces, por eso, fíjense ustedes, cuando nosotros sentimos que se nos tapa el oído, bostezamos o abrimos la boca, entonces se abre esta trompa y se equilibran las presiones y sentimos que se nos destapa el oído, ¿sí? Bueno, hay gente que sufre mucho de estas situaciones. Hay gente que cuando va aterrizando en el avión o va despegando se les tapan muy feo los oídos, en fin. ¿Alguien que pueda contar una experiencia que tenga algún problemita de estos? ¿No? A mi papá se le tapó los oídos cuando viajábamos en avión. Bien. Bien. Y Bueno, tuvo que masticar chicle, mover la mandíbula. claro, el masticar chicle está bien, es otra cosa que hace que se abra la trompa y se equilibran las presiones, entonces puedan seguir trabajando bien los huesos. Así es. Bien. Bueno, no, la membrana del tímpano, en clínica generalmente no hacemos la otoscopía, aunque deberíamos, pero bueno, lo que pasa es que el médico anteriormente era el médico general y era lo que había. Entonces, el otoscopio, no estaban las especialidades, estamos hablando de los años 1930, 40. Ahora, el médico clínico tiene a lo sumo una otitis externa, ¿no es cierto?, de la pileta, qué sé yo, con metiolate, con algo de eso, para los ojos y punto. Si no, lo ideal es que vaya al otorrinolaringólogo para que le haga una observación y vea, porque aparte puede tener un tapón. Lo que es la causa más común de hipoacusia es un tapón de cera. La cera es un producto normal en el oído externo que es de protección, ¿sí? Pero a veces es exagerado o se va juntando con tierra. Bueno, entonces el especialista, el ORL, de paso hace una limpieza del oído y queda como nuevo. Otras situaciones es que hay gente que le gusta hurgarse con los hisopos y bla, 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 terminan lesionándose o generando una reacción inflamatoria que endurece la membrana del tímpano y obviamente te lleva a una hipoacusia. ¿Sí? Perfecto. ¿Alguien tuvo alguna otitis externa que se acuerde, algún trauma, alguna lesión del oído? Yo, ¿Marilyn? sí. ¿Qué le pasó a Marilyn? Y jodí mucho con los hisopos y se me empezó a inflamar todo. No podía, me dolía mucho, se me empezó a bajar la inflamación por la mandíbula y me tuvieron que llevar al médico y me retó. Muy bien. Bueno, ¿y cómo la trató? ¿Qué le dio de tratamiento? No me acuerdo, una pomada que me tenía que poner muy delicadamente porque tenía todo inflamado, las membranas, todo. ¿Y había disminuido No me la acuerdo. audición? Sí, bastante, pero pude salir. Sí, no, gracias a Dios, sí. Bueno, la membrana del tímpano, ¿verdad? Que tiene que tener una tensión justa para moverse con respiraciones, ¿sí? Cuando es muy fuerte el sonido se pone más rígida para evitar que pase más el sonido. Pero así también los audiotraumas. Alguien que tiene una explosión cerca le puede reventar los niveles del tímpano, y que es lo que sucede muchas veces. Por eso, esta gente que trabaja en los aeropuertos, todos que están expuestos a grandes ruidos, tienen que sí o sí usar los auriculares. Aparte que es obligatorio, porque se lo exigen las administradoras de riesgo de trabajo, las famosas ART, ¿no? Porque esto, la verdad, bueno, en la guerra, con las explosiones, muchas personas han quedado con hipoacusia o sordera directamente. Bien. Yo tenía, digamos, disminución del oído también, o sea, de la audición, por la cera acumulada también. Me recetó, digamos, gotas por 4 veces al día, por 4 días, y bueno, después volví, y bueno, me pusieron así como, era un líquido que no le pregunté, que tiraba así como agua en el oído, y ya con eso quedé bien. Perfecto.
Sí, son las causas más comunes. El hurgarse con hisopo, la otitis de la pileta, la otitis externa, que generalmente son por hongos, y el tampón de seno, lo más común. Ya son mucho más raros eso que se introducen los insectos, es lo más complicado. Lo más común es las tres cosas que acabamos de hablar. A una prima se le metió un insecto cuando ¿Ah, éramos sí? chiquitos, sí. Un grillo. Bueno, y un grillo. Sí. ¿Y quién te lo sacó? ¿El médico? Y fueron al hospital, la verdad que no era como, teníamos como 7 años y fueron al médico, ¿no? La verdad que no sé qué le hicieron. Claro. Bueno, eso es otra cosa. Los chicos son más proclives de introducirse cuerpos extraños de cualquier tipo, ¿no? Así como, bueno, en el oído no sería nada, el tema que hay muchos chicos que se los aspiran y hacen broncoaspiración, y eso es mucho más jodido. Pero como lloraba, le dolía mucho. Nunca la había visto llorar tanto, sentía mucho dolor, era mi prima. No, por supuesto, es muy feo, muy feo. Es una zona muy sensible. Sí, totalmente. Totalmente. Bueno, lo ideal para la agudeza auditiva, ¿sí? Lo ideal es la audiometría. ¿Sí? La audiometría que te da específicamente los decibeles, si tiene problemas para los agudos, los medios, los graves. Entonces, nada, en la clínica no vamos a hacer estas pruebas que se hacían en un momento, pero lo mismo la vamos a explicar ahora para que tengamos en cuenta. Que estas pruebas generalmente son para las hipoacusias unilaterales. De hecho, la hipoacusia es muy común en personas adultas, así como se van perdiendo todos los reflejos, la vista, el olfato, la posibilidad para tragar bien, los reflejos, el viejito camina así, todo se va perdiendo con el envejecimiento, ¿no? Pero en el caso de hipoacusias unilaterales, estas pruebas daban una orientación al médico. Ahora, si yo tengo un paciente que me consulta, doctor, tengo una hipoacusia, qué sé yo, bueno, lo que le pregunto, no se le metió nada, no se ha ahogado, no se ha lastimado, nada, listo, no, vaya a lo de RL, vaya a lo otro. Yo no le voy a hacer nada porque además, por más que tenga el ostocopio, que agarre y le miro el oído, con aumento todo. No hago eso, no hago, el médico general no hace eso todos los días. El pediatra sí. El pediatra sí es común en el examen físico del niño hacer la otoscopia. Así como le ve la garganta a los chiquitos, también le ve el oído. Pero en el adulto, no. Es muy raro la consulta médica por trastorno, salvo por estos casos que estuvimos hablando recién, ¿sí? Ahora, cuando hay una hipoacusia importante, el mismo paciente acude al especialista, el mismo paciente, ¿sí? Yo tengo una paciente diabética que tiene, pero no es por la diabetes, tiene una hipoacusia bilateral y la verdad que le tengo que gritar y ella me tiene que leer los labios. Y tiene indicado el audífono, pero no lo quiere usar, o tuvo un audífono, se le rompió, no lo puede comprar de vuelta. Ya tiene indicado los audífonos. Pero bueno, cuando antes de la pandemia, cuando la veía esta paciente, le tenía que hablar fuerte, despacio y gesticulando bien para que me entienda con los labios. Porque iba sola esta paciente, podía haber ido acompañado de un familiar, pero hay muchos casos que son. Bueno, hipoacusia unilateral. A ver, yo siento que oyo menos de un oído. Entonces está la famosa ¿cómo es? Prueba de Weber, ¿sí? Para hacer Weber, primero tengo que tener un diapasón, ¿sí? De más de 300 Hz, lo ideal entre 512 y 1040.
lo que es un diapasón así, alto, grande. Yo uso uno, pero no para esto, sino para la sensibilidad vibratoria, que es la primera que se pierde en los pacientes diabéticos. Que es de 300, entre 300 y 400 MHz. Entonces más chico. No sirve, no es el ideal. El ideal para esta prueba es un diapasón de 512 a 1040 Hz. Entonces, yo lo golpeo, entonces empieza a vibrar y produce un sonido. Y se lo coloco acá al paciente. Entonces, en una hipoacusia, tengo que pensar básicamente en dos cosas. O es un problema de conducción, o es un problema de percepción. A ver, ¿a qué le llamamos conducción? Al pasaje que tiene la vibración del aire por todo el conducto auditivo externo, mueve la membrana del tímpano, se mueven los huesecitos y mueve la otra membrana. Hasta ahí es conducción. Una vez que movió la membrana en la cóclea y se mueve la endolinfa, y mueve los otolitos, y se mueve las fimbrias, ahí ya es percepción. Ahí ya el problema es de percepción. Entonces, la percepción es mucho más jodida. Ya, inclusive el tratamiento. En cambio, la conducción, justo, ¿qué es lo que estábamos hablando recién? El compañero, ¿qué problema tenía? Un tapón de cera es lo más común. Problemas de conducción es todo oído externo y oído medio. ¿Y qué hay en el oído medio? Bueno, una secuela, por ejemplo, una secuela de múltiples otitis media. ¿Qué otra cosa? Ruptura de membrana del tímpano. Entonces, se cura con fibrosis, ya pierde la capacidad de la membrana de moverse. ¿Qué otra cosa? Otoesclerosis. Es una enfermedad degenerativa idiopática que va degenerando los huesecitos del oído medio, el yunque, el martillo y el estribo, y los va esclerosando, los va endureciendo y ya no se mueven. Y obviamente, si no se mueven, no conducen la vibración. Entonces, venimos con la hipoacusia, incluso la zona. Y eso se opera. Eso se opera, generalmente no vuelve a recidivar, pero en algunos casos que pueden recidivar. La otoesclerosis, o también conocido como osteoteatoma. Benigna, patología benigna. Entonces, esos son los problemas de conducción. Ya los problemas de percepción generalmente se deben al envejecimiento, o a tumores que afectan la vía nerviosa o los núcleos que tienen que ver con la vía auditiva, que es más rápido. Entonces, ¿cómo podemos interpretar o pensar que se trata de un problema de conducción? A ver, cuando el problema es de conducción, yo voy a escuchar mejor del lado, fíjense ustedes, del lado de la hipoacusia. ¿Por qué? Ahora vamos a ver. Entonces, el Weber normal es que yo haga vibrar, lo coloque acá, en el hueso frontal, lo apoyo al diapasón. Entonces el diapasón hace vibrar los huesos, la vibración llega al oído, inclusive mueve inclusive los huesecitos. Pero también el Weber me produce sonido que va por el aire. O sea que por los dos lados ingresa, por el aire y por la vibración. ¿Está? Entonces lo normal es que tengamos una audición bilateral. Bilateral. Eso es lo normal. A ver, usted un chat. ¿Qué será el chat? Otoesclerosis puede tener un componente genético, mi abuelo, mi viejo y yo tenemos. Sí, obvio que sí. Sí, señor.
Qué interesante. Bueno, ¿alguno es operado? A ver quién me está escribiendo. Juan José. No, profe, ninguno se operó. O sea, mi abuelo ya murió hace mucho, mi papá no se quiere operar, ya tiene recetado el audífono, y yo tengo que seguir haciéndome los estudios, digamos, para ver si me opero o no. Pero tu papá tiene indicada la cirugía. Sí, él tiene indicada la cirugía y no se la hace porque, bueno, Mirá tiene vos. miedo, digamos. ¿Y vos cómo estás? ¿Tenés hipoacusia o no? Un poco sí, tengo pérdida del 20% en un oído. Bueno. Oh. Pero a vos no te indicaron todavía cirugía. No, todavía no, debería ir, ya hace, no sé si hace como 5 o 6 años que me lo diagnosticaron. Bueno, mira. Bueno, mi hija es la única que tiene autoesclerosis y bueno, el operarlo le quedó muy bien. Quedó muy bien. Así que, bueno, en Córdoba se superó en la Allende. Y quedó muy bien, gracias a Dios. Así que bueno, hacete el control, muchachos, ¿eh? ¿Estamos? Sí, no queda otra. Bien. Bueno, tu papá decidió el audífono. Qué cosa. Nunca va a ser lo mismo el audífono que la audición natural, ¿no? Pero bueno. No, pasa que él ya tiene, es elevado el nivel de hipoacusia que tiene. Él, por ejemplo, de un oído casi no escucha nada. Pero bilateral Uno, tiene... por ejemplo, va hablando con él en el auto y Sí, si él no está prestando atención hacia el lado donde va el acompañante, digamos, no escucha que lo hablan. claro. Mirá vos. Problema, ¿no? No, tiene que andar con cuidado en el auto, ¿no? Puede no escuchar un ruido o algo importante, ¿no? Bueno, en ese Sí, caso, no, casi no maneja, así que... siempre en estos casos, cuando falla un sentido, los otros sentidos se agudizan y tratan de compensar. Así como los ciegos exacerban al máximo el poder de la audición y entonces sienten sonidos que normalmente nosotros no los sentiríamos. Ellos ponen mucha más atención. ¿Sí? O lo mismo, por el contrario, los hipoacúsicos severos agudizan el sentido de la vista y te leen los labios. Bien. Bueno, en el caso del Weaver normal, entonces, deberíamos percibir en forma bilateral a ambos lados. Que sería, y ahora, ¿por qué no avancé? Percepción bilateral. Ahí está. Eso sería normal. Ahora, si el Weaver se me lateraliza para el lado de la hipoacusia, por eso yo les dije que esto era para unilateral, entonces significa que tengo un problema de conducción, que el problema está en la conducción. Puede estar en el oído externo o en el oído medio. ¿Y cómo se explica esto? ¿Cómo se explica esto? Que con el Weaver escucha mejor del lado que tiene el problema. Nosotros estamos parados afuera de un lago y sentimos allá a lo lejos una lancha que anda. Nos tiramos del agua, nos introducimos, nos profundizamos y sentimos que la lancha la tenemos como a 20 metros, mucho más cerca. Bueno, ¿por qué? Porque lo sólido, ahí en el caso del agua, transmite la vibración mucho más eficiente que en el aire, que la lleva el viento para cualquier lado el sonido. ¿Está? Por eso nuestros oídos tienen así los pabellones auriculares. ¿Para qué? Para amplificar las vibraciones y que ingresen al oído. Porque si los pabellones los tendríamos así, al revés,
oiríamos mucho menos, el 50% de lo que oímos. Fíjense en ustedes. Por eso nuestros oídos son así. Y por eso cuando alguien escucha poco, de este otro lado puede haber una persona detrás de esta pared y por ahí yo puedo llegar a sentir algo de sonido, pero si yo pongo el oído en la pared, wow, siento mucho mejor. Y eso es porque el sonido me llega a mí a través de la vibración de la pared. Fíjense en ustedes. Entonces, cuando el problema es que el oído está tapado, escucha mejor porque el sonido viene por la vibración de los huesos, se amplifica y le llega a la percepción. ¿Quedó claro esto? Entonces, en trastornos de conducción, el Weaver se lateraliza para el lado de la hipoacusia. Bien, Romerito. En cambio, si el problema es de percepción, bueno, este es un problema de conducción. Trastorno de conducción. En cambio, si el problema, ahí tienen ustedes, miren lo que es este diapasón. El diapasón es grande así más o menos, debe tener unos 30 centímetros aproximadamente. En cambio, si el problema es de percepción, por más que le ponga vibración, ultra vibración, mega vibración, el nervio no conduce nada, ¿sí? No conduce nada. Entonces, va a lateralizar para el lado contralateral. Va a seguir con la hipoacusia de ese lado. Entonces, para eso, el Weaver puede ser útil, pero nada, lo mismo lo voy a terminar derivando al paciente al ORL y a su vez el ORL le va a pedir que vaya al técnico a hacerse la audiometría. ¿Ok? Profe, Adelante. disculpe, ¿puede volver a explicar lo último, lo de problema de percepción? No me quedó muy claro. Claro, que cuando el problema es de conducción, o sea que tenemos el oído tapado o no trabajan los huesecitos, el paciente va a escuchar mucho más la vibración de ese lado, porque está vibrando el hueso, pero el órgano de Corti está en buenas condiciones. Entonces, la vibración le va a llegar y va a escuchar mejor del lado justo donde no escuchaba antes. Por la vibración, por esto de la pared. ¿Sí? A ver, no sé dónde estará ahora vos. Te invito a que vayas y te apoyes en una pared, no sé si la hago a un vecino o algo, a donde haya un sonido, anda, poné la oreja y fíjate cómo escuchás. ¿Podés hacerlo? Sí, justo estoy en la pared, digamos, de mi pieza, pero no sé si habrá alguien del otro lado, digamos. Bueno, anda. Pero lo probé una vez así lo probé por curiosa y sí se escucha, digamos, sí se escuchan algunas cosas. Bueno, por eso, porque el sonido se transmite mucho mejor por algo sólido, en este caso la pared. En el caso que puse recién, el ejemplo del agua. El ejemplo del agua. Bien. ¿Me entendés? Y vos has sí, visto, ahora sí, profe. Claro, y vos has visto en las películas de los submarinos, por ejemplo, cuando van todos, ¿por qué hacen el mínimo silencio los submarinistas? Porque ahí nomás se escucha todo. Entonces el otro submarino ahí lo va a detectar, y si hacen un ruido ahí nomás se va a detectar. Porque por bajo el agua, ¿viste cuando se siente la presión del agua del submarino? Es impresionante el sonido. Porque se transmite mucho mejor el sonido, la vibración, a través de algo sólido que a través del aire, que se disipa, se va la vibración, se pierde. En cambio, a través de algo sólido, se intensifica. Y si no,
el ejemplo número 1, el estetoscopio. El estetoscopio es eso. Nos hace un nexo directo con la vibración y puedo ocultar el sonido cardíaco. Doctora, ¿puedo ocultar el sonido cardíaco así estando de afuera y el paciente sentado allá? No. En cambio, si le pongo el estetoscopio, y lo soplo y todo. Por eso, entonces, el que tiene problema, porque tiene tapado el oído, porque no trabaja en los huesecitos, le va a llegar el sonido por la vibración de los huesos y ahí va a estimular el órgano de Corti, que es la percepción, y va a escuchar mejor del lado que antes no escuchaba. En cambio, si el problema es el órgano de Corti, por más que le llegue el sonido por donde le llegue, no pasa nada. ¿Ahí le quedó claro, Gómez? Sí, profe, gracias. Bueno, póngale el acento a la O, Gómez. Ahora lo pongo. Gracias, profe. Genial. Ahí tenemos. Entonces, cuando el problema es de percepción, se lateraliza para el lado sano. ¿Alguien que le haya quedado duda todavía o no? Bueno, los invito a que hagan el tema de la pared. Profe, y cuando el problema no sea hipoacusia y sea que reacciona mal a los sonidos, digamos, como que sea una hiperacusia. Al revés, entonces. Claro, ¿y cuáles serían las causas? Bueno, las hiperacusias son raras. Recién hablamos de una, la parálisis facial periférica. La parálisis facial periférica te puede dar una hiperacusia del lado de la lesión. Son raras. Las hiperacusias son raras. Y la otra es una irritación o una excitación del sistema nervioso, ya sea farmacológicos por droga o por tumores. O, fíjate vos, ¿cuál es el signo o uno de los signos típicos que vamos a ver en las próximas clases cuando veamos síndrome meningio? La algoacusia. ¿Qué es la algoacusia? Le molestan los ruidos, cualquier ruido al paciente, un ruido normal que hay. Ahora el paciente le molesta. Por eso se acuesta, profundiza en la almohada para no escuchar. Le molesta la luz. ¿Por qué? Porque está irritado el sistema nervioso simpático, en este caso por la meningitis. Ahí tenés otro ejemplo, y es más, el signo se llama algoacusia, le molestan los ruidos. Porque estimula, porque está excitado el sistema nervioso simpático. ¿Te quedó claro? Ah, sí, profe. ¿Sí? Y fíjate vos que el edema cerebral, que puede ser causa de un traumatismo de cráneo, de tumores, de coma, pero muchas causas de edema cerebral, hay aumento de la acumulación anormal de líquido, lo estoy diciendo, edema, acumulación anormal de líquido, en este caso de un órgano, edema cerebral, no estamos hablando de ascitis ni de derrame pleural, edema cerebral. Aumenta la presión intracraneana. Y si aumenta la presión intracraneana, el cerebro se quiere salir. Y la complicación más temida es la hernia cerebral. O el enclavamiento. El cerebro se quiere salir empujando el tronco. Entonces el bulbo se enclava en el agujero occipital y ahí está el centro respiratorio del bulbo. Chao. Paro cardíaco y respiratorio. Entonces, ¿cómo trato el edema cerebral? Que es muy feo. ¿Cómo trato? Trato de sacarle líquido del cerebro. ¿Cómo? Con manitol. Bueno, no todos los edemas se trata con manitol, pero en la mayoría sí. El manitol que es osmótico, entonces cuando pasa por el cerebro, chupa agua y después lo orina el paciente. Eso es una cosa. ¿Qué tengo que hacer también? Hiperventilarlo, ponlo con el respirador y lo hiperventilo. ¿Para qué? Para que me lave dióxido de carbono.
Porque el aumento de la PCO2 me produce vasodilatación cerebral y me aumenta el edema. Fíjate vos, ¿qué hago también? Lo pongo al paciente, le tengo que controlar la temperatura en forma estricta, ni tiene que estar alta ni baja la temperatura. Y lo tengo que poner en silencio absoluto, le tapan los ojos al paciente para que ni la luz le estimule, porque todo eso estimula el simpático y aumenta el flujo cerebral. Y le tapan los oídos para que no escuche ruidos. Mirá vos cómo el sistema simpático puede producir esta hiperacusia. En el caso de la síndrome de Benito se llama algoacusia. ¿Quedó claro, Juanita? Sí, profe. Bien. ¿Va a estar acompañados de tinnitus? No, el tinnitus aparte. El tinnitus se calcula, bueno, porque Estados Unidos siempre hace estadística en todo, alrededor del 25% de la población estadounidense tiene tinnitus. El tinnitus idiopático no se conoce una causa. Hay muchas causas, muchas situaciones donde sí se conoce la causa, y obviamente tratando la causa se trata el tinnitus. Pero la mayoría, el tinnitus es idiopático. Y te digo porque lo tiene mi hermana. Se hizo, ya no sé qué estudio, no hay otro estudio para hacerse, y nada. En todo el mundo le he dicho, no hay tratamiento para el tinnitus. ¿Usted conoce a alguien que tiene tinnitus? Es que yo creo que lo tengo. Hace como 2 meses que vengo con ese zumbido en el oído. Y ya fui al otorrino, me dijeron que primero era una otitis media, me dieron tratamiento y nada. Después fue un clínico, me volvió a dar antiinflamatorios y nada. Y ahora fui al neurólogo y me dijo que me iba a ver el nervio, pero estoy medicada ahora. Y encima me tenía que hacer una resonancia y yo soy de Pillanal, que es Salta, y fui a Orán porque es el único lugar donde hacen resonancia y los 2 médicos que hacen las resonancias tienen COVID. O sea que nadie puede hacerme el estudio. Un lío. Y es muy molesto. Sí, es constante. A la noche es cuando más se agudiza. Claro, porque hay más silencio quizás. Entonces vos estás más atento. Incluso ya después ya te estás afectando psicológicamente, porque ya tú sabes que, a la noche cuando disminuye el silencio, ya voy a empezar a sentir tinnitus. Te digo que lo tiene mi hermana hace mucho y bueno. Ojalá sea el idiopático y no sea otra causa. Obviamente, lesiones del sistema nervioso central, la esclerosis en placa, ¿no? O esclerosis difusa, se van produciendo degeneraciones del sistema nervioso en cualquier parte y van produciendo síntomas en más o en menos. El tinnitus sería un síntoma en más. También se conocen como alucinaciones auditivas. Por ejemplo, es un aura es un síntoma premonitorio que va a venir una crisis epiléptica en el caso de los epilépticos. Obviamente el tuyo, que ya está todo descartado, seguramente o aparentemente va a ser un tinnitus. ¿Y has leído algo, has buscado bibliografía o no? Sí, profe, pero también dice lo mismo, digamos. Ah. Bueno. Me recetó un medicamento y ahora estoy mejor. Sí, no, hay tiempo que desaparece totalmente, en mi hermana. Y bueno, y hay tiempo que te molesta mucho y después que desaparece. Bien, la prueba de Ring también se usa para tratar de diferenciar si es un problema de conducción o un problema de percepción. Ustedes ya saben ahora cuál es la gran diferencia entre dos. Por lejos, lo mejor es la prueba de Weaver, por lejos. Esta también usa el diapasón. Entonces se lo hace vibrar, se lo coloca ¿dónde? En la apófisis mastoide, para que vibre, y luego se lo coloca al lado para que solamente la transmisión sea aérea y no a través del hueso. Entonces se le pregunta al paciente por dónde escucha mejor.
Lo normal es que se escuche mejor así, cuando está el diapasón afuera. Ahora, si se escucha mejor cuando está en la apófisis, es porque es un problema de conducción, igual que el Weber, ¿no? Bueno, miren lo que es este diapasón para hacer esta prueba, ¿no? Bastante grande. Entonces, lo hace vibrar, se lo coloca acá y luego se lo coloca acá y se le pregunta a dónde escucha, por dónde escucha mejor. Y por último, esta prueba que menos aún, que aparte nos tenemos que poner a contar los segundos y le tenemos que decir al paciente que nos avise si sigue percibiendo o no. Entonces, también en este caso, solamente lo colocamos en la apófisis mastoidea, al diapasón, y lo normal es que se lo perciba el sonido entre 16 a 20 segundos. Si se percibe más de 20 segundos, el problema es de conducción, porque lo está percibiendo a través de la vibración del hueso. En cambio, si el problema es de percepción, no llega a los 16 segundos y ya el paciente no lo escucha más. Esta prueba, como digo, solamente académica, y no la hacemos en la práctica porque lo derivamos al paciente al especialista y él le va a pedir la audiometría, que es lo que corresponde. Así como la campimetría que veíamos el otro día. En caso de la variación de la agudeza visual. Bueno, fíjense ustedes, acá tenemos este cuadrito que lo van a llevar ustedes, hipoacusias de conducción, ustedes ya saben de qué se trata, y acá tenemos hipoacusias de percepción, que acá la describe como neurosensoriales. Entonces, por ejemplo, ¿qué tenemos acá? Miren, lo que decía el compañero, tapón de cera. Entonces, tiene disminución del lado afectado, la prueba del RIM va a ser mejor en la conducción ósea, o sea, en la mastoide, y la prueba de Weber va a lateralizar para el lado afectado. Espectacular. Este cuadrito, maravilloso, chicos. Con este cuadrito saco un 10 en el examen si les pregunto cómo valoran el octavo par. La rama coclear, porque tenemos la rama vestibular, es otro problema. A ver, Sara Gueiró, ¿iba a decir algo? No, profe, es que cambié de computadora. Ah, está bien. Porque acá cuando alguien quiere hablar se me pone un recuadro verde, por eso. Bueno, miren, disrupción de la cadena osicular, el traumatismo de oído, los huesecitos, chao. Lo mismo, acá tienen. En cambio, lesión del órgano de Corti, neurinoma del acústico, ¿se acuerdan? Se los nombré recién. Fractura del peñasco, bueno, ese está jodido. Fractura de ese cráneo altamente mortal. Y bilateral del anciano. Todas estas lesión ya de la percepción. Entonces, disminución de la audición del lado afectado, prueba de RIM, mejor conducción aérea, prueba de Weber, lateraliza el lado sano. Y si le hacemos la de Schwab, no llega a los 16 segundos. ¿Quedó claro cómo valoramos la agudeza auditiva? Bueno, Sí, voy a tomar profe. como un sí. Sí, profe. Bueno, acá, la rama vestibular. La gran prueba es la prueba de Romberg. Que esto, sí o sí, ya en el práctico. Yo cuando daba los teóricos de forma presencial lo podía hacer y mostrárselo acá, me tengo que parar, tengo que volver la cámara para que vean completo. Entonces, por favor les pido que esto lo vean con los docentes en el práctico. ¿Sí? Con los docentes en el práctico. La rama vestibular.
está compuesta por los conductos semicirculares, que son 3, horizontal, vertical y el oblicuo. Y estos conductos me informan, inclusive con los ojos cerrados, si yo me estoy desplazando hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, en forma oblicua. Y los conductos semicirculares también tienen endolinfa y tienen otolitos que mueven fibras. Entonces, a todos nos ha pasado que estamos sentados en un colectivo en la terminal de ómnibus para la gente de Brasil en la rodoviaria, estamos en el busão, como le dicen ustedes. ¿Está bien dicho? A ver, Sara, el colectivo, ¿cómo le dicen? Busão, ¿no? Busão. Busão. Bueno, ¿pronuncié bien? Busão. Sí, profe. Bueno. Vos estás sentada en el busão y de pronto le parece que se está moviendo usted y es una sensación de malestar. ¿Por qué? En realidad se está moviendo el otro colectivo, pero para el ojo le parece que se está moviendo uno. Pero los conductos circulares le dicen, no, no me estoy moviendo. Entonces se cruzan dos informaciones opuestas y tenemos esa sensación de inestabilidad que rápidamente la corregimos. Porque ponemos atención y decimos, ¿qué pasa? ¿Quién se está moviendo? ¿Sí o no? ¿Les ha pasado o no les ha pasado? Juanita. Poco, la verdad. Me pasó a mí, por ejemplo, de cuando viajaba, que eran viajes cortos de 2 horas, que cuando era chiquito uno miraba mucho por la ventana por una cuestión de curiosidad y sí me mareaba o me sentía mal. Pero de chico nada más me pasó. Pero esto es cuando estás en la terminal, vos estás parado y el colectivo del lado se mueve y parece que eras vos el que te estabas moviendo. Sí, obviamente cuando uno va en el colectivo, dependiendo de los objetos, puede, porque uno quiere ver una cosa y la velocidad le altera, entonces siempre hay una sensación ahí de inestabilidad leve, ¿no? Pero no, en otra situación estaba diciendo yo. ¿Cristiane Martins? Sí, profe. ¿Le ha pasado esto? Sí, ya me pasó algunas veces. Ok. Bueno, es por eso, porque los ojos informan una cosa y los conductos semicirculares informan otra cosa. Las alteraciones del equilibrio se valoran con la prueba de Schoenberg, ¿sí? Y tenemos varias causas para alterar el equilibrio, porque el equilibrio no depende solamente de los conductos semicirculares, dependen también de los ojos y del cerebelo, porque el cerebelo interpreta y analiza la información que le llega del ojo, de los conductos semicirculares y de la sensibilidad profunda que le dice al cerebelo si te estás moviendo, si estás moviendo las articulaciones, si estás pisando, si estás corriendo. Entonces el cerebelo analiza todo eso y obviamente que si hay una alteración del cerebelo vas a sentir esa inestabilidad. Por eso la marcha del cerebelo se la conoce también como la marcha del helio, que también vamos a ver una clase exclusiva de síndrome cerebroso. Ahora, cuando hay lesión específica de los conductos semicirculares, como sucede en los traumatismos, que va a ocasionar el síndrome de Meniere, pues el romper, que básicamente es pararse con los brazos hacia adelante y los ojos cerrados, el paciente cuando haga esa maniobra y cierre los ojos, siempre se va a caer para el lado de la lesión. ¿Por qué se cae cuando cierra los ojos? Porque mientras tiene los ojos abiertos, los ojos le están diciendo en qué posición está. En cambio, cuando cierra los ojos, se produce una lucha entre la información de los receptores de sensibilidad profunda de los miembros inferiores
y los conductos circulares que están dañados. Entonces ahí le llega esa información cruzada al cerebro y el cerebro afloja el tono muscular y el paciente tiende a caerse siempre para el lado de la lesión. Eso se conoce como Schomburg sistematizado. Quiere decir que siempre se cae para el mismo lado. Diferente es, por ejemplo, la neurosífilis, ¿sí? Que sería la sífilis terciaria. O el síndrome coronal posterior, o el síndrome neuroanémico del alcohólico. En los tres está alterada la sensibilidad profunda. Entonces no le llega la información al cerebelo. Entonces, cuando hacen el Schomburg, estos pacientes, y cierran los ojos, se caen para cualquier lado. Se pueden caer para adelante, para atrás, para cualquier lado. Porque el problema es la sensibilidad profunda y no los conductos semicirculares. ¿Por qué cuando se cierran los ojos también? Porque los ojos le están diciendo en la posición que están. Se dice que los ojos, o se decía que los ojos, son el bastón del sifilítico. ¿Sí? O también del síndrome neuroanémico de los alcohólicos, síndrome coronal posterior, porque el alcoholismo crónico afecta la transmisión nerviosa por afectación del ácido fólico y la vitamina B12. Pero estos pacientes se los internan, obviamente se saca el alcohol, se les da vitamina y recuperan. ¿Qué le pasa al alcohólico? Porque queda pléjico, no puede caminar porque no sabe. No siente las piernas, no sabe, no le llega la información de las piernas si está parado o sentado. Ustedes saben que los receptores de la sensibilidad profunda están en el nivel de las articulaciones, los tendones, ¿sí? Entonces eso informa qué se mueve, cómo se mueve, a dónde estoy apoyando, en duro, plano, toda esa información le llega al cerebro, que analiza todo y lo pasa a la corteza y responde en forma automática modulando el tono muscular. Entonces se imaginan cuando está afectado el cerebro, que es el que analiza toda esta información, la del ojo, la del vestíbulo y la de la sensibilidad profunda. Bien, la marcha de Da Vinci-Weil, como el que está ahí, se le pide al paciente que cierre los ojos y haga 10 pasos hacia adelante, 10 pasos hacia atrás. Una persona normal que no tiene problemas lo puede hacer tranquilamente. El que tiene problemas de los conductos semicirculares, por ejemplo, síndrome de Meniere, va a salir para un lado, cuando retroceda se va a ir para otro, cuando vuelva se va a ir para otro, entonces va a formar lo que se conoce como la marcha en estrella. Entonces inicia acá, se va a ir, cuando vuelve hacia atrás, se viene para acá, se va para acá, y ahí. ¿Sí? Entonces, sigue adelante. ¿La marcha de estrella es la misma que la marcha en brújula? No le escuché bien, dígame. Sí, la marcha en estrella es la misma que la marcha en brújula. No la conozco con marcha en brújula. No, no conozco marcha en brújula, no conozco. Ah, Pero bueno. puede ser porque tiene que ver con la brújula que se va para todos lados. La de Unterberger es muy fácil, se le pide al paciente que cierre los ojos y parado que empiece a marcar el paso, que cuente 30 pasos. Y el paciente, sin notarse, se va a ir girando para el lado de la lesión. En cambio, una persona que no tiene problemas siempre va a estar en el mismo lugar. La prueba de Unterberger. Las otras, estas que ya no se hacen tampoco, adaptación estática de Rodenberg y García. ¡Wow! ¿Qué hacemos? Lo sentamos al paciente en una silla giratoria, como esta que tengo yo, ¿sí? ¿Sí? En la silla giratoria, le pedimos que cierre los ojos, lo hacemos dar vuelta, como la calecita, y lo paramos de golpe. Y ahí, obviamente, el paciente va a experimentar. Y además, le vemos los ojos y va a aparecer nistagmus, movimiento involuntario de los ojos, nistagmus. El nistagmus puede ser horizontal, puede ser vertical, o también puede haber lo que se conoce como crisis oculógicas, los ojos por todos lados. Ojo que hay un nistagmus congénito,
El paciente siempre lo tuvo, por lo tanto no tiene ningún problema para la visión, pero vos le ves los ojos y están permanentemente moviéndose. ¿Alguien conoce algún caso? Bien. Bueno, hay una enfermedad que es mucho más común que el síndrome de Meniere, que generalmente es traumático, que es el vértigo paroxístico posicional benigno. Hay personas que en cierta posición les aparece un vértigo terrible, que a veces con náusea, vómito, y instamos. Bueno, hay una prueba, varias pruebas para poner en evidencia eso, y esta es una, que se le mueve la cabeza al paciente y se le... Bueno, es realmente feo. Ustedes pueden entrar a internet, googlear y pongan vértigo paroxístico posicional. Hay toda una escuela en Valencia, en España, que hay muchos casos de esto, y donde han descubierto una técnica para la curación. Entonces se le hace un montón de movimientos, porque generalmente el vértigo paroxístico posicional benigno se produce porque los otolitos se salen del conducto y se van a otro. Entonces todas estas maniobras de mover la cabeza los acomodan de vuelta a los otolitos y con eso se curaría el paciente. Gracias a Dios no es muy frecuente esta patología, pero es muy fea. ¿Alguien conoce a alguien con esta patología? Bueno. Sí, Doc, mi mamá. ¡Wow! ¿Y qué hace, pobre? Sí, horrible, le agarró en mayo, creo que fue en mayo o en junio. Un día se levantó y yo escuché los gritos de ella. Yo estaba durmiendo, era de mañana, y me levanté por los gritos de ella, que estaba re mareada, re asustada, estaba en el pasillo agarrándose con las dos manos, y decía que estaba mareada, que se largó a llorar del susto, y yo también me re asusté. Y bueno, cuando fue al médico le dijeron eso, que tiene síndrome vertiginoso, y bueno, pero fue un susto horrible. Y bueno, después se repitió eso o no? No, gracias a Dios no le volvió a aparecer. Estuvo así con esos mareos por mucho tiempo, casi un mes, de lo que le había pasado, pero por ahí le pasa que está acostada y se levanta de golpe y se marea, y es como que baja un cambio, se pone quieta, se queda quieta y se le pasa. Pero estuvo así por mucho tiempo, por un mes o un mes y medio desde lo que le pasó. Bien, sí, es muy feo. Bueno, pero esta gente de Valencia, como te digo, ha descubierto esta técnica para volver a acomodar estos otolitos y teóricamente cura al paciente, ¿no? Muy bien. Noveno par. Noveno y décimo par se valoran casi juntos. El noveno par es motor voluntario, y con él uno de los nervios con el cual nosotros tragamos, la deglución, ¿sí? Junto con el neumogástrico, pero principalmente con el glosofaríngeo. Acuérdense que es un nervio mixto también, porque tenemos el tercio que nos quedaba el gusto de la parte posterior de la lengua. Otra forma de valorar la paresia o parálisis es haciendo esta maniobra, diciendo al paciente y viendo que la úvula, ahí la úvula normalmente debería estar en el centro, ¿sí? Ahí debe estar. Entonces, si la úvula se desplaza para acá, es porque tengo una parálisis o una paresia de este lado. Entonces, eso se puede dar también en un ACV. Por eso los ACV también pueden tener trastornos deglutorios para deglutir. Y obviamente una disfagia, trastorno para tragar, orofaringio. Entonces, con esta prueba simple, nosotros vemos
hacia dónde se desvía la úvula. Pero ojo, hay otras situaciones que desvían la úvula. Por ejemplo, una amigdalitis, que te crece la amígdala acá llena de exudados purulentos, y la inflamación hace que la úvula se desplace e incluso quede pegada con la amígdala por el exudado. Bien, pero en ese caso el paciente consultaría por dolor de garganta. También el gusto de la parte posterior que no lo hacemos, ¿no? Ya dijimos. Ahí está, el gusto de la parte posterior de la lengua. La palabra, si bien nosotros utilizamos el músculo de la mímica, pero ¿qué usamos también para hablar? La lengua, el trigémino, porque tenemos que abrir y cerrar la boca, ¿sí? Pero la calidad de la articulación de la palabra la modulamos con todos los músculos faringios, ¿sí? Para hablar, sí, tendríamos grandes problemas para hablar. Entonces, tiene que ver también con la calidad de la articulación de la palabra. Y fíjense también con la tonalidad, ¿no es cierto? Porque el volumen, yo puedo sacar el aire con más fuerza, entonces aumenta el volumen porque aumenta la intensidad del aire que pasa por las cuerdas vocales. Ahora, todo eso lo manejo con los músculos faringios. ¿Sí? Ok. Reflejo faringio. Nosotros el reflejo faringio es ese que mostré recién, cuando le pedimos que abra la boca, la úvula se eleva centralmente, se eleva. Entonces, si hay una parálisis, se va a desviar para el lado normal, no para el otro lado. Otra gran prueba, y que de paso es también una maniobra vagal, es el reflejo nauseoso. Entonces, yo le introduzco al paciente con baja lengua y le produce náusea. No lo hacemos también, no lo hacemos eso, no lo hacemos. ¿Lo hacemos dónde lo hacemos, el reflejo nauseoso? Para disminuir la frecuencia cardíaca o revertir una taquicardia paroxística supraventricular. Es parte del tratamiento, porque esto incluye maniobra, es una maniobra vagal. Es una maniobra vagal. La prueba del agua, tampoco la hacemos porque es torturante. El paciente tiene problemas de tragar, entonces yo le digo, mire, va a tomar agua, pero no la va a tragar, ¿sí? ¿Y qué va a hacer? Va a hacer la cabeza para atrás. Si tiene problemas de glotores, se puede broncoaspirar al paciente. Entonces no hacemos esa prueba. No hacemos esa prueba. Y por último, las cuerdas vocales y la voz. A ver por qué. Porque las cuerdas vocales están inervadas por el nervio recurrente laringio, que es un ramo del neumogástrico. ¿Sí? ¿Y por qué se llama recurrente? Porque el nervio baja con el neumogástrico hacia el abdomen y da vuelta en los bronquios y asciende hacia las cuerdas vocales. Entonces, a veces, los tumores del mediastino, del pulmón, que me lesionan el recurrente laringio, me producen una parálisis unilateral de alguna de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué voy a tener en ese momento? Una voz bitonal y también una tos bitonal, que es como que dos personas están hablando al mismo tiempo. Esto lo vimos a la tos bitonal cuando vimos tos en respiratorio. El 11.º par es muy fácil de valorar, es un nervio únicamente motor, ¿no? E inerva el trapecio, el esternocleido y el esternocleido y los escalenos. Entonces, la forma de valorar es pedirle al paciente que levante los hombros, ¿sí? Y si no, que gire y yo me opongo. Gire a la derecha, me opongo, o gire para allá y también me opongo. Entonces, ahí se ve, miren, fíjense en acá le pide al paciente que gire hacia la derecha, se opone con esta mano y mientras está palpando el esternocleidomastoideo de este otro lado. ¿Sí? Bueno, en esta señora
tiene una parálisis del nervio facial del lado izquierdo. Por eso, ¿qué pasó? Se le cae este hombro. Con respecto a este otro. ¿Sí? El derecho está bien, el hombro izquierdo está caído. Por eso, cuando gira a la derecha, no se le ve el esternocleido. En cambio, cuando gira a la izquierda, como esto está bien, se le ve hermoso el esternocleido. ¿Quedó claro? Sí, doctor. Very well. Por último, el músculo de la lengua que trae tantos problemas. El músculo de la lengua. Bueno, ¿cómo se le valora esto? Se le pide al paciente saque la lengua. ¿Está? Bien. En la lengua se da la particularidad que el par craneal se cruza 2 veces. Concepto, sí. Entonces yo para mover la lengua es un voluntario, ¿no es cierto? Por eso estoy hablando ahora desde la corteza. Entonces, esta parte de la lengua derecha, ¿quién la inerva? Esta corteza. ¿Por qué? Porque esta corteza viene, se cruza en el bulbo y luego se vuelve a cruzar y termina de este lado. Entonces, cuando yo tengo una lesión, la lengua señala el lado de la lesión. Se va para el lado de la lesión. Por el entrecruzamiento doble que tiene. ¿Sí? Esa es la única variante con respecto al síndrome piramidal. O sea, si yo tengo una lesión del lado derecho, voy a tener una hemiplegia del lado izquierdo. ¿Sí? Entonces yo diría, entonces si tengo una hemiplegia de este lado, la lengua se me tendría que ir para el lado derecho. Pues no. Como se vuelve a cruzar el haz piramidal para el par 12, la lengua señala el lado ¿cómo es? Paralizado. Concluimos con pares craneales. Próxima clase, lo que estuvimos viendo. Síndrome piramidal. Primera y segunda motoneurona. Vayan leyéndole para que sea más fácil de comprender. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? ¿No? Bueno. Bueno, muy bien. Vamos a suspender la grabación.